Hare Krishna, soy Chitrak Das, bienvenidos. Hoy vamos a exponer el capítulo 2, texto 52 del Bhagavad Gita, tal como es. Vamos a proceder, como siempre, a leer el texto en sánscrito, la traducción, el significado. Luego ofreceremos un comentario y a medida que transcurre la clase, ustedes pueden ir agregando sus preguntas, sus comentarios y los mismos serán respondidos al final de la clase. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadate moha kalilam budir vyati tarishyati tadaganta sinirvedam srotavyasya srutasya cha. Traducción. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Traducción por su divina gracia, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Significado. En las vidas de los grandes devotos del Señor existen muchos buenos ejemplos de personas que se volvieron indiferentes a los rituales de los Vedas por el simple hecho de prestarle servicio devocional al Señor. Cuando una persona verdaderamente entiende a Krishna y la relación que tiene con Krishna de un modo natural, se vuelve totalmente indiferente a los rituales de las actividades fruitivas, aunque se trate de un brahmana experimentado. Sri Madhavendra Puri, un gran devoto y acharya de la línea de los devotos, dice: oh mis oraciones 3 veces al día, todas las glorias a ustedes, oh mi baño ritual, te ofrezco mis reverencias, oh semidioses, oh antepasados. Por favor, excúsenme por mi incapacidad para ofrecerles mis respetos. Ahora, donde quiera que me siento, puedo recordar al gran descendiente de la dinastía Yadu, Krishna, al enemigo de Kamsa, y con ello puedo liberarme de todo el cautiverio pecaminoso. Creo que eso es suficiente para mí. Los ritos y rituales védicos son imprescindibles para los neófitos. Abarcan toda clase de oraciones 3 veces al día, darse un baño temprano por la mañana, ofrecerle respetos a los antepasados, etc. Pero cuando uno se halla plenamente en estado de conciencia de Krishna y dedicado al amoroso servicio trascendental de él, se vuelve indiferente a todos estos principios regulativos porque ya ha logrado la perfección. Si uno ha llegado al plano del entendimiento en virtud del servicio al Señor Supremo Sri Krishna, deja de tener que ejecutar los diferentes tipos de penitencias y sacrificios que se recomiendan en las escrituras reveladas. Y en cambio, si uno no ha entendido que la finalidad de los Vedas es la de llegar a Krishna y simplemente se dedica a los rituales, etc., entonces está desperdiciando su tiempo inútilmente en esas ocupaciones. Las personas con conciencia de Krishna trascienden el límite del Sabda Brahma o el ámbito de los Vedas y de los Upanishads. Yadate moham kalilam budir vyatish tarisyati tada ganta sinir vedam shrotravyasya srutrasya cha. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swami Iti Namine Vanchakalpa Taruvyas Cha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Nuevamente quiero darles a todos ustedes la bienvenida a la charla de hoy a través del Facebook Live de ISKCON Buenos Aires.
Hoy estamos leyendo el texto 52 del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, y hay muchos aspectos interesantes que se mencionan en la traducción y el significado del texto que vamos a intentar de alguna manera poder comentar. Hoy a la mañana salí a hacer unas compras y a pesar de cómo está el clima ahora, la naturaleza se veía muy bella. Hoy a la mañana había un cielo despejado, se podía ver el sol, uno iba caminando y podía sentir la brisa del aire sobre la piel. Y pensaba, si en este mundo que es material, si en este mundo que es temporal, la naturaleza tiene tanta belleza, ¿cuánta belleza debe haber en el mundo espiritual? Y de hecho, cuando uno lee las Shastras, y sobre todo cuando específicamente leemos el Srimad Bhagavatam y en particular el 10º canto de dicha obra, nos encontramos con muchísimas descripciones acerca de los bosques de Vrindavan, los ríos de Vrindavan, sus montañas, los animales y sobre todo de la modalidad de amor que los habitantes de Vrindavan experimentan por Krishna. Entonces, la naturaleza no solamente es un tema que se aborda en la literatura trascendental, sino que también la naturaleza es objeto de estudio de la ciencia material. De hecho, el ser humano ha producido diversos tipos de ciencias. Hay ciencias sociales, hay ciencias exactas y también hay ciencias naturales. Las ciencias naturales estudian no lo que plantea el Srimad Bhagavatam como Vrindavan y sus cascadas y arroyos y el Yamuna y Govardhan, sino que las ciencias naturales estudian el mundo que podemos percibir con los sentidos. Las ciencias naturales estudian básicamente este mundo físico, del cual tenemos en algunos de sus aspectos una percepción directa. Y también las ciencias naturales estudian al hombre, pero no como lo hace la filosofía, intentando descubrir cuál es su esencia, ni como lo hace la sociología o la antropología, que buscan establecer nuestro lugar dentro de la sociedad o dentro de la cultura, sino que las ciencias naturales estudian al hombre como especie biológica. Y en este sentido, las ciencias naturales que estudian al mundo físico y al hombre como especie biológica están integradas por diversos componentes, es decir, en las ciencias hay cuestiones que quieren descubrirse y para ello se plantean hipótesis. Cuando hay hipótesis que se relacionan deductivamente entre sí, hablamos de teorías científicas. Cuando intenta explicarse de modo esquemático una visión compleja de algún proceso científico, es que hablamos de modelos científicos. Y obviamente la ciencia busca explicar diferentes fenómenos naturales y obviamente esa explicación da lugar a la predicción científica. Si entendemos cómo se produce un fenómeno, entonces podemos anticipar el momento en que dicho fenómeno se vuelva a producir. Y en todo este juego de componentes que integran a las ciencias naturales, nos encontramos con un punto muy importante que son las leyes científicas. Es decir, las leyes científicas son enunciados generales. Las leyes científicas son afirmaciones que intentan de alguna manera dar cuenta de la regularidad con la que se producen ciertos fenómenos dentro de este mundo físico. Y esas leyes, en un punto, están libres de cierto margen de subjetividad. En el sentido de que puedo ser argentino o mexicano, en el sentido de que puedo apoyar al gobierno actual del país o no puedo apoyarlo, en el sentido de que pueda ser Vaishnava o ateo, pero aún así las leyes de la física son aplicables para todos dentro de este mundo, independientemente de las diferentes percepciones subjetivas que tengamos de la realidad. Y la verdad es que en el mundo actual la ciencia ocupa un lugar muy importante, pero también la ciencia abre toda una problemática para la sociedad, sobre todo desde una lectura
planteada desde la ética. Un importante filósofo argentino y epistemólogo llamado Gregorio Klimovsky, que fue muchísimos años profesor de la Universidad de Buenos Aires, escribió muchos textos y entre ellos hay uno llamado Las desventuras del conocimiento científico, donde Klimovsky dice que el 80% del dinero que se invierte en el mundo para investigación científica es para usos militares. El 80% del dinero que se invierte en investigación científica es para el desarrollo de armas, ofensivas o defensivas. Un 10% del presupuesto que se invierte en el mundo en ciencia es para técnicas de mercadotecnia, ¿sí? Marketing, cómo hacer más atractivos los productos para el consumidor, cómo incentivar en nosotros falsas necesidades materiales. Y un 10% de toda la inversión que el mundo hace en ciencia es para lo que le hace bien a la humanidad: salud, educación, etc. Entonces, aunque la ciencia es una actividad muy noble en sí misma, el uso que actualmente se hace de la ciencia no es correcto. El uso que se hace de la ciencia no tiene fines éticos. Y en ese sentido, podemos decir que la ciencia actual no puede satisfacer las necesidades más profundas del hombre. Y eso no quiere decir que dichas necesidades queden insatisfechas. En el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, Srila Prabhupada, un Vaishnava puro que residía en India, también conocido como A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él dejó su país natal, él viajó a Occidente y Srila Prabhupada nos trajo una ciencia trascendental, una ciencia capaz de satisfacer las necesidades reales y más profundas de los seres humanos y de todos los seres vivos. Así como las ciencias naturales estudian al mundo físico y al hombre como especie biológica, la ciencia trascendental que nos trajo Srila Prabhupada estudia a la causa suprema de todo. Estudia la relación que dicha causa tiene con todos los seres vivientes y con la totalidad de lo real. Y también esa ciencia espiritual estudia el resultado de las acciones y cómo esas acciones determinan diferentes planos de existencia. Y en la ciencia espiritual, así como hay una clara delimitación de su objeto de estudio, al igual que en las ciencias naturales, también nos encontramos con leyes. En la ciencia espiritual también hay enunciados generales de aplicabilidad universal que no dependen de la subjetividad del individuo. Es decir, en la ciencia espiritual, una de sus leyes más importantes es la del determinismo cósmico moral. Es decir, en la ciencia espiritual se parte de un supuesto, y es que el ser humano tiene un cierto margen de libertad. En base a esa libertad, los seres humanos llevamos a cabo acciones, y esas acciones producen ciertas reacciones, y dichas reacciones estructuran y determinan nuestro modo específico de existir, tanto de manera individual como de manera colectiva. Es decir, en esta ley del determinismo cósmico-moral interviene la libertad humana en la producción de un karma. Y la ley del karma es una ley tan universal como las leyes de la física. Yo puedo ser argentino, estadounidense, indio, ruso, japonés o uruguayo, pero las leyes de la física, independientemente de mi nacionalidad, van a estar presentes allí donde viva. Puedo ser una persona analfabeta o puedo tener un doctorado universitario. Puedo dedicarme a investigar la ciencia o negarla completamente, pero en el caso de la ley de gravedad, independientemente del país donde viva, independientemente del nivel de estudio que tenga, independientemente de la afiliación política a la que adhiera, la ley de gravedad va a estar ahí para determinar el comportamiento de los componentes que integran el mundo físico, allí donde esté, independientemente de mi posición subjetiva ante la ciencia.
Y del mismo modo que las leyes científicas en el ámbito de las ciencias naturales son universales, del mismo modo en la ciencia espiritual la ley del karma es implacable. Porque si el ser humano tiene libertad y si esa libertad nos lleva a ejecutar acciones, esas acciones tienen reacciones. Y en ese sentido, cada uno de nosotros es responsable por su propio destino. Porque cada uno de nosotros, con su libertad, con su conciencia, con sus deseos y con sus acciones, está produciendo un karma. Y la ley del karma es universal, sea que la conozcamos o que la ignoremos. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia, que la experimentamos en el presente o en el futuro. Pero la ley de karma es una ley de tipo universal, es una ley aplicable a todos dentro de este universo. Y esa ley ya está presente en la antigua cultura y en la antigua filosofía de India hace miles y miles de años. Los indios, tanto en el aspecto religioso, como en el aspecto filosófico, como en el aspecto cultural, conocen la ley de karma desde tiempos inmemoriales. Y tal es así que en India se desarrollaron diferentes doctrinas y diferentes prácticas para que el ser humano pueda mejorar su karma. En la cultura de la India hay una necesidad que formula un imperativo respecto de producir un buen karma. ¿Y por qué? Porque dependiendo del karma que produzcamos, es el tipo de existencia que vamos a tener. ¿Cómo se aplica esto de manera concreta? ¿Cómo se entiende de modo puntual? Hoy en día vivimos en una sociedad que le da mucha importancia a la belleza. Hoy en día vivimos en una sociedad que le da mucha importancia a la riqueza. Hoy en día vivimos en una sociedad que le da mucha importancia a la fama. Es decir, en la sociedad de hoy en día se hace un culto a la eterna juventud material del cuerpo. En la sociedad de hoy en día se exalta a aquellas personas que tienen un gran nivel de consumo en sentido material. Hoy en día, en la sociedad actual, el ser humano necesita la mirada del otro, y por eso es que pareciera que uno no vive si uno no publica lo que hace en sus redes sociales. Entonces, la belleza física, la riqueza y la fama que uno tiene en esta vida es producto del karma, es reacción de nuestras acciones, de esta propia existencia y de existencias previas. En civilizaciones más avanzadas se le da mucha importancia al conocimiento y también el nivel de educación que tenemos, el nivel de conocimiento que desarrollamos depende del karma que hemos producido. También en las culturas heroicas se le da mucha importancia a la fuerza y la fuerza física también depende del karma. En antiguas civilizaciones de la India también es muy valorada la renunciación y eso también depende de las acciones que ejecutamos. Entonces, tanto la belleza como la riqueza, como la fama, la fuerza, el conocimiento, la renunciación, son cualidades que el ser humano desarrolla en función del karma. Y por eso es que en la antigua cultura de la India se desarrollaron doctrinas y prácticas para que los seres humanos puedan mejorar su karma y puedan progresar en sentido material. En la antigua cultura de la India, primero se transmitió el conocimiento védico de manera oral, hasta que hace aproximadamente 5.000 años el conocimiento védico se puso por escrito. Y hay toda una sección específica del conocimiento védico relacionada con las acciones humanas que se denomina Karma Kanda. Y tanto Krishna como Srila Prabhupada están hablando de esto en el significado del texto 52 del capítulo 2 que hoy estamos leyendo. Es decir, la doctrina Karma Kanda de la India está relacionada con los Vedas y la doctrina Karma Kanda plantea toda una serie de actividades para que de un modo su practicante pueda lograr diversos niveles de beneficios materiales.
Entonces, la doctrina Karma Kanda, tal como leímos en el texto de hoy, tiene entre sus actividades el hecho de ofrecer sacrificios a los semidioses. La doctrina Karma Kanda también implica el hecho de ofrecer ritos a los antepasados, baños rituales, ciertos tipos de oraciones, etc. Y es tan importante la ley del karma en la India, es tan importante dentro de la doctrina india el hecho de mejorar nuestro karma y para ello apoyarnos en los Vedas para poder obtener mejores facilidades de disfrute material dentro de esta vida y en las vidas próximas, que toda esta cuestión fue de alguna manera normativizada también en India dentro de un sistema filosófico. Es decir, hay una filosofía específica dedicada a la cuestión del karma, del mejoramiento de nuestro karma y de la obtención a partir del conocimiento védico, sacrificios y rituales basados en los Vedas, una mejora de las facilidades para el disfrute material dentro de este mundo. Esa filosofía que se desarrolló en India se denomina Karma Mimamsa. Técnicamente, esta denominación, Mimamsa, en sánscrito, quiere decir reflexión crítica o también análisis profundo. Esta doctrina Karma Kanda está asociada a la figura de un filósofo muy importante de India llamado Jaimini, y se plantea de manera clara esta doctrina en la obra denominada Mimamsa Sutra. Entonces, básicamente lo que busca esta doctrina filosófica llamada Karma Mimamsa es establecer una fundamentación analítica, una fundamentación lógica de la práctica del ritual y del sacrificio centrada en los Vedas, como así también lo que busca esta doctrina es organizar metódicamente las fases y los componentes propios del sacrificio basado en los Vedas. Como los Vedas son tan importantes, para esta doctrina Karma Mimamsa hay toda una serie de reglas para la correcta interpretación de los textos védicos, hay toda una serie de reglas para la correcta pronunciación de los mantras védicos, hay toda una fundamentación lógica y racional de la eficacia de los mantras y de la eficacia también de los sacrificios. Y también dentro de esta doctrina Karma Mimamsa hay doctrinas que analizan la relación entre los sacrificios védicos y el Swadharma, es decir, el deber específico de cada miembro de la sociedad. Es decir, también a esta doctrina india denominada Karma Mimamsa le interesa establecer cuáles son los deberes que se espera de cada ser humano dentro del contexto social. Entonces, es importante entender que en ciencias naturales hay leyes, como en la física, la ley de la gravedad. En la ciencia espiritual también hay leyes, como por ejemplo la ley de karma, y entender que hay doctrinas y procesos en India para mejorar el karma, para producir buenos resultados, para obtener de alguna manera beneficios materiales a partir de la práctica de ciertos sacrificios, ciertos rituales y diferentes actividades que incluso han llegado a ser sistematizadas filosóficamente dentro de la escuela Karma Mimamsa. Ahora, así como esta escuela es racional, así como esta escuela es lógica, así como esta escuela busca comprender exactamente la importancia del sacrificio, comprender exactamente el modo de practicar el sacrificio, comprender exactamente la eficacia del sacrificio y cuáles son sus resultados, al evaluar a esta escuela también tenemos que proceder de manera reflexiva, de manera crítica y de manera profunda. Esto implica comprender que, filosóficamente hablando, si bien es muy importante cómo la doctrina y la práctica del Karma Mimamsa permiten mejorar nuestro karma, permiten mejorar nuestros resultados de la acción y permiten ofrecernos ciertos beneficios, filosófica y analíticamente hablando, tenemos que entender que todos estos beneficios que se obtienen al poner en práctica la sección Karma Kanda de los Vedas son beneficios materiales. Básicamente se obtienen comodidades materiales en esta vida o en alguna vida próxima. Y un punto importante es que estos beneficios materiales
traen como consecuencia placer material. Y cada vez que uno experimenta placer material, también tiene que experimentar la otra cara del placer, que es el dolor. Los resultados de la práctica del Karma Kanda, tal como lo plantea la filosofía Karma Mimamsa, es el hecho de obtener cierta ganancia material. Pero siempre que obtenemos ganancia material, también obtenemos su contrapartida, la pérdida. Entonces, los beneficios que trae la doctrina Karma Mimamsa son beneficios materiales, son beneficios temporales y son beneficios que no nos pueden satisfacer plenamente. ¿Por qué? Porque si pensamos que no somos únicamente materia, si pensamos que además de este cuerpo somos almas espirituales, así como el cuerpo material tiene necesidades materiales, el alma espiritual tiene necesidades espirituales. Y todos los beneficios y placeres y ganancia que nos da la práctica ritual del Karma Kanda a partir de la doctrina Karma Mimamsa ofrece resultados materiales que, si bien nos puede dar un cierto placer material, también produce un cierto dolor material. Porque la práctica de la sección Karma Kanda de los Vedas, si bien puede traer muchos beneficios en sentido material, pensemos que son beneficios dentro del plano condicionado. Es decir, estas actividades en la era de Kali no nos liberan del ciclo del nacimiento y la muerte, ni siquiera nos pueden dar una satisfacción profunda y esencialmente espiritual. Y sumado a esto, también hay que señalar que en esta era de Kali, en esta era de hierro, según lo que plantean los textos védicos, tampoco hay brahmanas capacitados para llegar a poner en práctica todos los minuciosos detalles de la sección Karma Kanda de los Vedas. Y la inexistencia de este tipo de brahmanas no quiere decir que el ser humano no pueda progresar en sentido espiritual. ¿Por qué? Porque en la actualidad, más que el Karma Kanda, se recomienda para esta era de Kali otro tipo de actividad de elevación, que es el Bhakti Yoga. Así como la sección Karma Kanda de los Vedas se sistematiza filosóficamente en la doctrina Karma Mimamsa, la doctrina del Bhakti, que está presente en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamrita, en el Bhakti Rasamrita Sindhu y en tantos textos más, se sistematiza filosóficamente en las doctrinas de grandes filósofos como ha sido Ramanuja, como ha sido Madhva, como ha sido Nimbarka, Vallabha, Baladeva y tantos otros más, y por supuesto Srila Shiva Goswami. Entonces, quiero decir con esto que los resultados que ofrece la filosofía Karma Mimamsa no pueden satisfacer por completo el anhelo espiritual y profundo que hay en los seres humanos. En esta era no nos encontramos con gente capacitada para poder practicar esos rituales de manera técnica y concreta. Y sin embargo, en esta era de hierro, en esta era de Kali, sí nos encontramos con una práctica espiritual real, con una práctica espiritual que puede llegar a satisfacer esos anhelos tan profundos que habitan dentro del alma humana, y esa práctica es el Bhakti Yoga, que encuentra su expresión filosófica en los comentarios del Vedanta Sutra que han hecho los grandes autores de la filosofía Vaishnava en sus distintas escuelas. Entonces, el punto es que el Bhakti Yoga posee una filosofía muy profunda, y como se explica en el Bhagavad Gita, este proceso de yoga, conocido como Bhakti Yoga, no es inercia. El Bhakti Yoga no es inactividad. El Bhakti Yoga no es simplemente la quietud en la cual el ser humano no se define por ningún curso de acción. Porque incluso, como Krishna afirma en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, uno no obtiene la liberación por renunciar al trabajo. Es decir, el Bhakti Yoga es una práctica espiritual que se fundamenta en diversos textos
de la antigua tradición Vaishnava y que se explica de manera filosófica en las obras de distintos acharyas. Y el Bhakti Yoga supone una actividad que de alguna manera convoca al ser humano como totalidad. Es decir, el Bhakti Yoga implica un modo de pensar y el Bhakti Yoga también implica la ejecución de ciertas acciones. Es decir, el Bhakti Yoga tiene dos fundamentos centrales que son el conocimiento y la devoción. Estos dos factores, conocimiento y devoción, deben guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones, de modo que todo lo que hagamos tenga una conexión con Krishna. De modo que todo lo que hagamos tenga una conexión con ese principio que no tiene principio y que es la causa de todas las causas, es decir, Krishna mismo. En el Bhakti Yoga nos encontramos con un proceso donde todo lo que pensamos y todo lo que hacemos tiene que tener una conexión espiritual, una conexión amorosa con Krishna mismo. Y esa es la esencia de esta práctica. Es decir, dentro del Bhakti Yoga hay que saber evitar todo un conjunto de actividades que de alguna manera impiden nuestro avance espiritual. El practicante de Bhakti Yoga debe estar alerta. El practicante de Bhakti Yoga debe ser consciente de su vida. El practicante de Bhakti Yoga debe ser inteligente para poder discernir qué es lo que frena mi proceso de avance espiritual y qué es lo que potencia, lo que me entusiasma en estas actividades del cuerpo, de la mente y de las palabras, en la que todo tiene una conexión amorosa con el principio supremo que es Krishna mismo. Entonces, podemos decir que dentro del Bhakti Yoga, uno, al igual que en la sección Karma Kanda de los Vedas y al igual que en la filosofía Karma Mimamsa de Jaimini, uno puede obtener muchísimos beneficios materiales de la práctica del Bhakti Yoga. O sea, el Bhakti Yoga también puede darnos los resultados que nos da la doctrina Karma Mimamsa. Pero en el Bhakti Yoga esos resultados no son la meta última. Es decir, en el Bhakti Yoga esos resultados son simplemente epifenómenos, son simplemente corolarios, son derivados secundarios. Porque si bien el Bhakti Yoga puede darnos los mismos beneficios que la práctica de la sección Karma Kanda de los Vedas, la práctica del Bhakti Yoga en su estado puro puede brindarnos una perfección mucho, mucho más elevada que los beneficios materiales y temporales que nos puede dar la práctica del Karma Mimamsa. Es decir, el Bhakti Yoga, esta actividad que se ha fundamentado en distintos textos védicos, esta actividad que se ha plasmado filosóficamente en las obras de grandes acharyas del Vaishnavismo, está en capacidad de permitirnos obtener los beneficios del Karma Kanda, pero a su vez está en capacidad de darnos beneficios mucho más elevados, porque son completamente trascendentales y completamente espirituales. Entonces, hay un libro traducido por Srila Prabhupada que es una adaptación del 10º canto de Srimad Bhagavatam en español y específicamente acá en Argentina se lo denomina Krishna, la fuente del placer. Su título original en inglés es Krishna's Book y el capítulo 23 de dicha obra clarifica muy bien la relación y la asimetría jerárquica que hay entre el Karma Kanda y el Bhakti Yoga. Como ustedes saben, hace 5000 años, Krishna mismo estuvo presente en la tierra y él se manifestó a sí mismo como hijo de Nanda Maharaj y Yashoda Mai. Krishna residió durante un cierto lapso de su vida en la tierra de Vrindavan. Y ustedes saben que en ese contexto, Krishna desarrolló pasatiempos tal como un Vaishya.
tal como un vaquero, tal como un pastor de vacas. Y cuando Krishna temprano por la mañana estaba por salir de su casa, en el palacio de Nanda Maharaj se hacía sonar un cuerno de búfalo. Entonces muchísimos amigos de Krishna se dirigían a la entrada de Nanda Maharaj con sus vacas, y Krishna junto a todos sus amigos iban hacia el bosque, y Krishna y sus amigos iban recogiendo plumas de pavo real, iban recogiendo arcilla, iban recogiendo minerales, y comenzaban a disfrazarse y comenzaban de alguna manera a llevar a cabo actividades completamente espirituales donde ellos podían disfrutar mutuamente de su compañía. Y así Krishna, Balaram y sus amigos desde muy temprano por la mañana iban a cuidar vacas surabis a los bosques de Brindavan. Y ocurrió una vez que ya había pasado la mañana, Krishna y sus amigos estuvieron toda esa parte del día desarrollando sus pasatiempos trascendentales, y en un momento los gopas, los amigos de Krishna, sintieron mucha hambre. Entonces los amigos se acercaron a Krishna, se acercaron a Balaram y les dijeron: ustedes, Krishna y Balaram, son muy expertos en hacer todo tipo de actividades maravillosas. Ahora tenemos mucha hambre, así que por favor ayúdennos a resolver este problema. Entonces Krishna le dijo a sus amigos, los vaqueritos: por acá cerca hay unos brahmanas, unos smarta brahmanas, unos brahmanas que están llevando a cabo actividades rituales, están llevando a cabo sacrificios de karma kanda para poder, mediante la práctica del sacrificio, elevarse a los planetas celestiales. Así que yo les recomiendo, amigos, dijo Krishna, vayan a la casa de esos brahmanas y díganle en nombre de Balaram, que es mi hermano y que es un kshatriya, que por favor nos den algo de comer. Entonces los gopas, los amigos de Krishna, siguiendo su instrucción, llegaron hasta donde estaban los brahmanas ritualistas, y los amigos de Krishna, como vaishyas, se postraron ante los pies de los brahmanas, y técnicamente los amigos de Krishna ofrecieron muchas oraciones muy técnicas a los brahmanas, y finalmente les pidieron caridad, les pidieron comida. Y los brahmanas, que estaban tan absortos en hacer sacrificios, en pronunciar muy bien los mantras védicos, en calcular muy bien el tipo de oblaciones y de ofrendas que hacían al fuego de sacrificio, lo único que hicieron tras escuchar la petición de los amigos de Krishna es simplemente mirarlos. Estos brahmanas que practicaban sacrificios karma kanda centrado en los Vedas, ni siquiera consideraron digno dirigirles la palabra a los gopas, amigos de Krishna. Ni siquiera les hablaron, solamente los miraron a lo lejos y desdeñosamente. Entonces todos estos gopas, todos estos vaqueritos, fueron inmediatamente a donde estaba Krishna y le contaron todo lo sucedido. Entonces Krishna les dijo: bueno, hagamos otra cosa. Ahora vayan y pídanle algo de comida a la esposa de esos brahmanas, porque esas esposas de los brahmanas son mis devotas, y son devotas puras, y por eso están siempre con su corazón pensando en mí. Entonces los vaqueritos fueron de vuelta al lugar donde estaban los brahmanas, vieron a las esposas de los sacerdotes muy elegantemente vestidas, con joyas muy opulentas, con peinados muy hermosos, y los vaqueritos automáticamente hicieron reverencia a las esposas de los brahmanas. No tuvieron que ofrecerle oraciones muy complejas y simplemente le dijeron: venimos en nombre de Krishna y Balaram, que tienen hambre y quieren algo para comer. Y como las esposas de los brahmanas eran devotas puras, como ellas siempre llevaban a Krishna en lo profundo de su corazón, no hubo que argumentarles demasiado. Ellas simplemente comenzaron a buscar lo mejor de todos los alimentos que había en su casa y comenzaron a llenar unas ollas muy grandes, todas con alimentos para Krishna y Balaram, y querían salir de inmediato, porque ellas querían ver felices a Krishna. Pero ¿qué pasó? Cuando las esposas de los brahmanas querían salir, sus esposos, sus padres, sus hijos se lo prohibieron. No, ustedes de ninguna manera pueden salir de acá, de ninguna manera pueden ir al bosque de Brindavan a ver a Krishna.
Y como las esposas de los brahmanas eran devotas puras, no les importó lo que les dijo la familia. No les importó las prohibiciones materiales. No les importaron las convenciones sociales. No les importaron los prejuicios materiales. Ellas simplemente tomaron las ollas con alimento y salieron a encontrarse con Krishna. Y cuando las esposas de los brahmanas vieron a Krishna, lo comenzaron a abrazar con todo su amor, de corazón a corazón, y experimentaron la felicidad más elevada, una felicidad que no puede experimentar quien practica la sección Karma Kanda de los Vedas con ningún sacrificio a ningún semidios, con ningún ritual a ningún antepasado. Porque en su calidad de seres espirituales, las esposas de los brahmanas estaban conectando con Krishna de corazón a corazón bajo la modalidad del amor puro, que es trascendental a todo lo material. Entonces Krishna comenzó a glorificar a las esposas de los brahmanas. Krishna comenzó a decir que su devoción era inmaculada, que era pura. Y luego de que Krishna dijo eso, les dijo, bueno, ahora vuelvan a sus casas con sus esposos. Y obviamente las esposas de los brahmanas no querían volver. Las esposas de los brahmanas le dijeron a Krishna, bueno, ahora no podemos volver a nuestra casa porque nuestros esposos y nuestra familia nos van a rechazar. Entonces Krishna le dijo, como ustedes son mis devotas puras, sus esposos las van a aceptar, su familia las van a aceptar e incluso van a ser glorificadas por los propios semidioses de los planetas celestiales. Y luego de escuchar a Krishna y con fe en las palabras de Krishna, las esposas de los brahmanas volvieron a sus hogares y allí fueron aceptadas nuevamente por sus esposos. Ellas se sentaron junto a sus esposos en la arena de sacrificio y efectuaron los yagyas pertinentes. Y luego de que los esposos terminaron los sacrificios, luego de que los brahmanas terminaron los sacrificios, comenzaron a arrepentirse, comenzaron a sentirse muy mal. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a decir que estaban demasiado absortos en la sección Karma Kanda de los Vedas. Ellos empezaron a decir que estaban demasiado absortos en hacer sacrificios, pronunciar correctamente los mantras, efectuar correctamente las oblaciones. Ellos estaban arrepentidos porque sintieron que a través de la práctica del sacrificio ritual estaban tan deseosos de beneficios materiales y de elevación a planetas celestiales que habían rechazado la invitación de los gopas para ofrecer alimentos a Krishna. Y ahí los brahmanas, al descubrir su error, comenzaron a alabar las cualidades de sus esposas. Se sintieron felices de tener mujeres tan excelsas, tan elevadas, tan conscientes de las conclusiones más profundas del conocimiento védico, que es el hecho de entregarnos a Krishna. Entonces los propios brahmanas comenzaron a glorificar a sus propias esposas, porque ellos sintieron que sus prácticas rituales eran una pérdida de tiempo, dado que no habían podido comprender la meta última de los Vedas, que es la de poder entregarnos amorosamente a Krishna. Entonces los brahmanas sintieron el deseo de dejar todo lo que estaban haciendo, de ir al bosque de Vrindavan y ofrecerle a Krishna oraciones. Pero el punto es que no se animaron a hacerlo porque tenían mucho miedo al rey Kamsa. Entonces, como vimos al comienzo del encuentro de hoy, tanto la ciencia material, específicamente las ciencias naturales, como la ciencia espiritual que su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, nos trajo, la ciencia material y la ciencia espiritual producen leyes que explican el comportamiento regular de ciertos fenómenos. Así como en el ámbito de la física, la ley de la gravedad es implacable, del mismo modo, en el ámbito de la ciencia espiritual, la ley del karma es fundamental. Porque del karma que cada uno produzca va a depender la belleza, la riqueza, la fama, la fuerza, el conocimiento y la renunciación
que cada uno pueda obtener. Entonces, como vimos previamente, para mejorar nuestro karma, para producir un karma piadoso, dentro de la India se desarrolló la sección Karma Kanda de los Vedas y la filosofía que lo fundamenta, que es el Karma Mimamsa de Jaimini. Pero si analizamos esto no de una manera dogmática, sino de una manera racional, lógica y profunda, en última instancia entendemos que todos los beneficios que produce la sección Karma Kanda de los Vedas son materiales. Son beneficios que así como traen placer, traen dolor, así como traen alegría, traen tristeza, así como traen ganancia, traen pérdida. Y son beneficios que son temporales porque se agotan en determinado tiempo y en determinado espacio. Y además, al ser beneficios materiales, no pueden satisfacer nuestro yo espiritual profundo. Y además, otro punto muy importante, como grafica la historia de los brahmanas y de sus esposas, cuando uno en la vida sola y exclusivamente pone toda su energía y todo su énfasis en buscar beneficios materiales, no puede alcanzar la perfección espiritual. ¿Quiere decir esto que aquel que sigue los pasos de un acharya previo como Srila Prabhupada no puede tener beneficios materiales? No, no quiere decir eso. Quiere decir que una persona realmente consciente de Krishna ve las riquezas materiales como medios para la perfección espiritual. Pero las personas materialistas ven a los bienes materiales como fines en sí mismos. Y cuando la belleza, la riqueza, la fama, el conocimiento, la fuerza y la renunciación material se vuelven todo en la vida, cuando todo ello se vuelve los fines de todos nuestros actos, entonces no estamos dispuestos a alcanzar la autorrealización. Entonces no estamos dispuestos a transitar el camino de la vida espiritual progresiva. ¿Por qué? Porque tomamos simples medios como si fueran fines. Entonces la búsqueda como única y exclusiva meta de beneficios materiales nos cierra el camino al desarrollo espiritual profundo, al desarrollo espiritual real que puede satisfacer nuestros anhelos espirituales más esenciales. Entonces, el punto es que el Karma Kanda, dado que la ley del karma es implacable, tanto para el que la acepta como para el que la desconoce, el proceso de Karma Kanda es fundamental, como Srila Prabhupada decía, para los neófitos, para aquellos que recién comienzan a dar sus primeros pasos en la vida progresiva. Pero el punto es que si uno practica muy bien los sacrificios a los semidioses, si uno practica muy bien los ritos a los antepasados, si uno practica muy bien el pronunciar la métrica de los mantras védicos, si uno practica muy bien las reglas de caridad y todos esos factores que componen el proceso de Karma Kanda, pero en última instancia, tras todo ese proceso, no desarrolla conciencia de Krishna, no desarrolla una conciencia espiritual, si uno no entiende quiénes somos, si uno no entiende quién es Krishna, si uno no entiende la relación eterna que el alma tiene con Krishna, entonces toda esa práctica de sacrificios védicos fueron una pérdida de tiempo y una pérdida de energía, porque uno no llegó a comprender la meta y la esencia de los Vedas. Entonces, el punto es que un Vaishnava puro, aquellos que siguen los pasos de los acharyas previos, no están interesados en la práctica de los rituales Karma Kanda de los Vedas. Es decir, un Vaishnava puro no espera recibir beneficios materiales ni elevación a planetas celestiales como resultado de su servicio devocional a Krishna. Un Vaishnava puro no manifiesta una devoción materialmente interesada. El Vaishnava puro no está sirviendo a Krishna para que Krishna le ofrezca algún beneficio material o le permita ascender a la morada de los semidioses. El Vaishnava puro no está interesado en el proceso de Karma Kanda, sino que el Vaishnava puro se dedica a la práctica del Bhakti Yoga puro. Entonces, analizando este capítulo 23 del libro Krishna, la fuente del placer, quisiera de alguna manera poder establecer cuál es el conjunto de características de la devoción pura.
No digo establecer el conjunto de características tal como se plantea en todos los textos Vaishnavas, sino que puntualmente quiero que analicemos cuáles son los componentes de la devoción pura en el marco exclusivo de este capítulo 23 del libro Krishna, la fuente del placer. Entonces, si bien las esposas de los brahmanas participaban de las actividades de sus maridos, ellas internamente siempre estaban absortas en Krishna. Entonces, una característica del servicio devocional puro es que internamente nuestra mente siempre está pensando en Krishna. Y así como las esposas de los brahmanas podían recordar a Krishna en las actividades que ejecutaban junto con sus maridos, del mismo modo, un Vaishnava en la actualidad también puede tener la mente 100% absorta en Krishna. Uno puede tener la mente 100% absorta en Krishna cuando vive en un templo, cuando está adorando la deidad, cuando está haciendo bhajan. Pero también pensemos que los miembros de ISKCON, la mayor parte de los miembros de ISKCON, en la actualidad no viven en templos. Y también tenemos la necesidad de practicar servicio devocional puro. Entonces, también los Vaishnavas que no viven dentro de un templo absorben sus mentes en Krishna cuando están desempeñando su trabajo, cuando están criando a sus hijos, cuando están estudiando, cuando están viajando. Un Vaishnava siempre en su mente recuerda a Krishna, esté donde esté. Y eso hace que todo se vuelva trascendental, tanto si vivimos en un templo, como hacen los brahmacharis o los sannyasis, como si vivimos en nuestra casa, como hacen los grijastas. Entonces, el absorber la mente en Krishna es una de las primeras características del servicio devocional puro. Si analizamos este capítulo 23 de Krishna, la fuente del placer, podemos ver que la devoción pura de las esposas de los brahmanas podía observarse en el hecho de que ellas tenían gran fe y gran devoción por Krishna. O sea, cuando los brahmanas que ejecutaban sacrificios, los amigos de Krishna les pidieron comida para Krishna y Balaram, ellos se negaron, a pesar de todas las oraciones que los chicos les ofrecieron. Pero cuando las esposas de los brahmanas fueron requeridas con alimento para Krishna, no hubo necesidad de argumentación. ¿Por qué? Porque el deseo de complacer a Krishna en ellas fue espontáneo, fue directo, fue amoroso. Tomaron todo lo que tenían, lo mejor de lo que tenían para ofrecérselo a Krishna en el bosque de Vrindavan. Y además, cuando Krishna les pidió que vuelvan con sus esposos, ellas tuvieron fe en esa instrucción. Entonces, la fe y la devoción también son características del servicio devocional puro. Y del mismo modo, nosotros tenemos que tener esa fe y esa devoción. ¿Por qué? Porque en realidad en la vida hay momentos donde todo parece ir bien, pero hay momentos donde todo parece ir mal. Hay momentos donde la vida nos sonríe y hay momentos donde parece que la vida está en contra nuestro, para la visión material. Y sin embargo, tanto en esos momentos supuestamente buenos como supuestamente malos, tenemos que mantener nuestra fe. Tenemos que mantener nuestra fe en las enseñanzas del Guru, en las enseñanzas del Acharya y en las enseñanzas de Krishna, tal como hicieron las esposas de los brahmanas en este pasatiempo que ocurrió hace aproximadamente 5.000 años. Tenemos, al igual que las esposas de los brahmanas, hacer de todas nuestras actividades una ofrenda. Y en eso manifestamos la cualidad de la devoción a Krishna, porque todo lo que hacemos buscamos que tenga una conexión, una relación amorosa con características de la devoción pura, es el deseo. Muchas veces cuando se habla de deseo material, y ese deseo material es causa de reencarnación dentro del mundo material. Pero tenemos que saber elevar el deseo. Tenemos que saber purificar el deseo. Y dentro del ámbito del Bhakti Yoga puro, uno tiene que tener un deseo intenso de servir a Krishna. Es decir, internamente tenemos que estar en un estado de conciencia donde estemos deseando por todos los medios, en todos los tiempos y en todos los lugares donde nos encontremos, conectar eso que estamos haciendo con Krishna. El deseo tiene que ser intenso, tiene que ser sincero. Y si el deseo es sincero, entonces todo el contexto se va a dar
para que podamos ejecutar servicio devocional. Otro punto importante que demuestra la devoción pura de las esposas de los brahmanas es el no quedar absorto en los impedimentos materiales. Cuando las esposas de los brahmanas quisieron ir a llevar alimentos a Krishna al bosque de Vrindavan, automáticamente los padres dijeron no, los hijos dijeron no, los familiares dijeron no. Y del mismo modo, a veces los que intentan practicar servicio devocional puro se encuentran con contratiempos aparentemente materiales, se encuentran con impedimentos sociales. A veces la familia no te entiende cuando querés dedicar tus actividades a Krishna. A veces hay ciertos amigos que no comprenden por qué en todo lo que haces buscas establecer una conexión con Krishna. A veces nuestra cultura, sobre todo en Occidente, no tiene una relación muy directa con Krishna, y sin embargo un Vaishnava que es puro no se angustia por esos impedimentos, no queda atrapado en esos impedimentos, sino que al igual que las esposas de los brahmanas que inmediatamente fueron al bosque, uno también orienta su tiempo, uno orienta sus recursos para poder hacer actividades que tengan a Krishna en el centro. Y en ese sentido el Vaishnava puro no se ve detenido por los impedimentos. Cuando Srila Prabhupada estaba en India y tenía que venir a Occidente, primero se encontró con una esposa y con una familia que no eran favorables a la difusión de la conciencia de Krishna. Pero Prabhupada nunca dijo, bueno, mi esposa no me ayuda a difundir la conciencia de Krishna, entonces abandono la conciencia de Krishna y me quedo en casa tranquilo con mi esposa y con mis hijos tomando té. No, Prabhupada nunca dijo eso. Prabhupada también pidió ayuda a sus hermanos espirituales para difundir la conciencia de Krishna en Occidente. Y sin embargo, los hermanos espirituales nunca ayudaron en nada a Srila Prabhupada. Con todo lo venerable, con todo el respeto que yo ofrezco a los hermanos espirituales de Prabhupada, cuando Prabhupada estaba en Estados Unidos y escribía cartas a sus hermanos espirituales para que le den ayuda para poder difundir la conciencia de Krishna en Occidente, no hubo ninguna financiación, ningún recurso material, más que alguna carta de apoyo, pero mucho más que eso no hubo. Y sin embargo, Prabhupada, aunque su familia no lo ayudó a difundir la conciencia de Krishna, eso no lo detuvo. Aunque Srila Prabhupada no contó con la ayuda de sus hermanos espirituales para desarrollar ISKCON, eso tampoco lo detuvo, tal como tampoco ni los esposos, ni los hijos, ni la familia detuvieron a las esposas de los brahmanas para que ellas pudieran llevar alimento a Krishna a los bosques de Vrindavan. Otro aspecto fundamental de la devoción pura, tal como se manifiesta en este capítulo del libro de Krishna, es que la devoción pura se pone de manera claramente visible cuando el alma entiende que Krishna es su único refugio. Cuando uno entiende que Krishna es quien le puede dar 100% de protección. Cuando las esposas de los brahmanas se encontraron con Krishna en el bosque y luego Krishna le pidió que vayan a sus hogares, ellas le dijeron, Krishna, en realidad nosotros nos refugiamos en vos y vos asegurás que si alguien se refugia en vos va a obtener toda tu protección. Y esa es una cualidad del servicio devocional puro, entender que Krishna es mi protector y que Krishna es mi refugio. Otro aspecto fundamental de la devoción pura es que entendemos que la meta de nuestra vida espiritual no es obtener riquezas, no es obtener mujeres, no es obtener seguidores, no es obtener prestigio, no es obtener posiciones elevadas dentro de este mundo ni dentro de ISKCON, sino que la meta más elevada de la conciencia de Krishna es obtener Krishna Prema, es obtener amor puro por Krishna. Y ese es el amor que manifestaron las esposas de los brahmanas por el hijo de Nanda Maharaj. De hecho, cuando las esposas de los brahmanas volvieron a su casa, hubo una de ellas que no había podido salir. ¿Por qué? Porque la familia se los prohibió. Y cuando las demás esposas de los brahmanas le comentaron cómo era Krishna, lo bello que era Krishna, automáticamente esa mujer dejó el cuerpo para volver con Krishna. Entonces uno puede ver que la meta última de la devoción pura es el amor por Krishna, es desarrollar un amor trascendental y puro por Krishna. Y de este modo se demuestra que la sección Karmakanda de los Vedas
ofrece ciertos beneficios materiales que son temporales, pero que la práctica del Bhakti Yoga puro supera los beneficios que puede dar el Karma Kanda, porque en la práctica del Bhakti Yoga puro uno entiende que no es el cuerpo, uno entiende que es un alma espiritual, uno entiende que Krishna es la suprema personalidad de Dios y el origen de todo, y uno vive tanto para utilizar las palabras como el cuerpo y la mente en la práctica de un servicio devocional puro, en compañía de los Vaishnavas, bajo la guía del Guru y del Acharya, basándonos en el conocimiento y en la devoción para desarrollar en última instancia, al igual que las esposas de los brahmanas, un estado de amor puro y trascendental por Krishna. Esto es todo. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Bien, quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario. Entonces, Laura Freasa, reverencias. Yamuna Shiva Halder, reverencias. Causa Kripa, reverencias. Bruno Carminati, también reverencias. Rubens Francisco Castiglioni, reverencias. Guillermo Reid, también reverencias. Blanca Antonia González, también reverencias. Bien, Madhava Govinda Das Prabhu, reverencias. Manuel Marín Leiva, reverencias. Bien, en los comentarios no hay ninguna pregunta. Jimena Amarillo, también, saludos, reverencias. Así que no observo ninguna pregunta, no observo ningún comentario. Les agradezco a todos ustedes por estar presentes en el encuentro de hoy. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Aum Tat Sat.